Ya estamos. Cuando Bueno, quiera, Alejandra. antes de empezar quiero decirle que nos ha costado mucho esta clase porque es una clase de cierre, pero para nosotros sigue abriendo un montón de cosas porque, bueno, es difícil achicarlo en los talleres, pero bueno, hemos hecho todo el esfuerzo. Así que, bueno, comentarles un poquitito de eso, pero hacemos todo el esfuerzo y ojalá, bueno, lo logremos. Por supuesto. Ahí estás compartiendo, se ve algo. Perfecto. Faltaría, si lo querés poner pantalla completo, ahí en la copita no lo está. ¿Cómo andás, Marita? Continúo con mucha tos, Ajá. casi sin poder hablar. Muy bien, muy bien. Ya estamos, ¿eh? Es, No sé si querés. Perfecto. Estaba mirando a ver si Miriam estaba para avisarle también que le habíamos mandado el link de corrección de la propuesta que hacía Miriam No, todavía me y parece no se ha sumado, ¿eh? no, estaba mirando y no la veía. Y también le mandamos la corrección a Mirta. Así que bueno, Ah, nos está está bien. quedando enviarte unos comentarios ahora, Miguel, que algunos creo que te los voy a hacer ahora cuando mire un poquito los objetivos de tu trabajo. Creo que es el único trabajo que tenemos pendiente, ¿no? De la gente, ¿hay alguien que le debemos algo en torno a trabajos? Alejandro envió su propuesta No me ha llegado a mí. porque te llegó al Hotmail. ¿Te acuerdas que lo conversamos? Ah, ¿te acordás que Ah, tenés razón, Belu? Tenés razón, perdón, Y perdón. para el caso de Belén, de mi tocaya, que ella también había ensayado objetivos, que quizás si los quiere enviar como para que la ayudemos un Cla- poco con el ajuste. claro, porque Belén los mostró el otro día acá, pero no nos lo envió, no lo tenemos Porque no nosotros. habíamos dejado la consigna del envío, entonces quizás ella quiera para avanzar. Bien, bueno. Belu, vos me podés mandar esta versión del PPT porque yo tengo la otra, me la mandás al correo que yo la estoy mirando también por la compu, así la tengo. Bien, Eh, yo voy a desplegar un poquito más finito la idea de los objetivos y lo que tiene que ver con, diríamos, son como varios bloques que nos queda hoy, nos quedan para hoy. Nos queda la idea de los objetivos, nos queda lo del marco conceptual y lo de la estrategia metodológica y el análisis. Si bien por el tiempo que tenemos, ustedes saben que no vamos a poder hacer un despliegue en detalle de cada uno de estos aspectos, pero lo que intentamos en el recorrido del taller es que este taller sirva para que ustedes se puedan poner a pensar qué tipo de trabajo les interesaría hacer y para que en ese abanico de posibilidades que se despliegan sepan por dónde quieren caminar. Y de acuerdo a ese saber, diríamos, qué es lo que quieren hacer, que ustedes puedan decir, bueno, de acuerdo al tipo de trabajo que quieren llevar a cabo, dónde pueden buscar la información. Esperen que busque un segundito los lentes. Recupero una cosita general. Nosotros empezamos este taller primeramente planteando la modalidad de trabajo final, donde hemos dicho que la modalidad de tenemos un reglamento de la especialización y hemos concentrado las propuestas de trabajo finales puestas en ese reglamento en dos modalidades. Una que tiene que ver con monografía y la otra que tiene que ver con estudio de caso. Eso diríamos han sido medianamente las dos modalidades en las que nos hemos concentrado. Y hemos dicho que si hay alguien que le interesaría hacer otro tipo de trabajo, podríamos, diríamos, ubicar esa modalidad en alguna de estas perspectivas que son bastante generales y que, diríamos, no son excluyentes. Es importante que busquen un tutor y que el tutor los pueda acompañar en cualquiera de estas modalidades. El primer recorrido que nosotros hicimos fue un recorrido en torno al planteo del problema. Eh,
aprendimos a diferenciar lo que era tema de problema, ¿no? El tema se presenta de manera natural y el problema se presenta, diríamos, como un interrogante. Pero el planteo del problema no es solamente una cuestión gramatical de poner una pregunta, sino que tiene que ver con algunos componentes que hemos visto. El planteo de un problema de investigación tiene que ver con un recorte conceptual donde nosotros hacemos una selección de categorías conceptuales que nos interesarían trabajar. Establecemos una relación entre categorías. Esa relación es la que establece, diríamos, el hacedor del trabajo final, quien define de qué modo, diríamos, establece esas categorías. Más allá que ustedes me puedan decir, bueno, pero yo estoy en el marco del pensamiento crítico. Está bien, pero si vos en el marco del pensamiento crítico querés estudiar como lo hace el compañero Miguel lo que hace es decir, bueno, yo voy a estudiar lo que tiene que ver con la implementación de una política en el marco de un pensamiento crítico. Entonces, la relación entre categorías no es una relación que viene dada directamente por el pensamiento crítico, sino que le establece el especializando en el planteo de la pregunta. Por el otro lado, la pregunta-problema contiene un recorte temporal y espacial y contiene una determinación de los sujetos, que los sujetos pueden ser una política, pueden ser una comunidad, puede ser una organización, puede ser un informe, puede ser, eso lo vamos a tener que ver a lo largo del trabajo, pero la pregunta-problema debería estar insinuando quiénes van a ser los sujetos. Entonces, ahí tenemos dos desafíos, diríamos, en el planteo de la pregunta. Ustedes han atravesado dos desafíos. Un desafío que tiene que ver qué quieren estudiar, ahí plantean la pregunta, y por el otro lado es el cómo. ¿Cómo lo vamos a plantear? En formato de pregunta, metodológicamente. Para poder ver este tema, diríamos, uno de los autores que nosotros sugerimos es Rup Sautu, donde Rup Sautu, para entrar al próximo tema, que es el tema que tiene que ver con los objetivos, y nosotros hay varios formatos para presentar los diseños de trabajo final. Nosotros adherimos a un formato que tiene que ver con, diríamos, una estructura flexible. Dentro de esa estructura flexible, los objetivos pueden ser presentados en formatos de pregunta. Entonces nosotros podemos presentar una pregunta general y podemos presentar subpreguntas. Esas subpreguntas son las que nosotros vamos a pensar en formato de objetivos. Un gran desafío cuando uno plantea los objetivos es que esos objetivos se tienen que desprender de la pregunta general, se tienen que desprender de la pregunta inicial. Esa pregunta general suele estar planteada en un formato de categorías teóricas. Si yo digo de qué manera se implementó la política en torno a cómo, digo, tomando el caso del compañero, puedo tomar otro. Si alguien lo quiere poner de ejemplo, por favor, me levanta la mano, así no hablo sola. Pero digo, tengo acá el trabajo de Miguel, por eso lo traigo, pero si alguien quiere que tomemos otro porque quiere pensar su tema, me lo dice y lo trabajamos. La pregunta de Miguel como objetivo general tiene que ver, bueno, ¿qué ha pasado con la implementación de la política? Y en torno a una política que tiene que ver con la discapacidad y que tiene que ver con, diríamos, en el marco de una perspectiva sociohistórica. Ahora, esa... Sí, perdón. Dime si necesitas que yo vaya pasándolo. Bien, sí. Dale, ahora avanzamos un poquito y te digo algo. Espérame que me voy a abrir acá el PPT en mi compu para guiarme, para pedirte que diapo quiero. Disculpa. Entonces, una vez que nosotros hemos planteado la pregunta como pregunta general, y esa pregunta general es la pregunta, diríamos, es una pregunta teórica, es una pregunta que tiene una densidad teórica, esa pregunta después, en el formato, puede ser pasada al objetivo general. Entonces uno puede decir, analizar la implementación de la política dirigida a niños y jóvenes. A ver, acá debo tener... O puede decir,
un poco el compañero ponía, describir y analizar los obstáculos presentes en los procesos de implementación de la resolución tal como política de inclusión educativa en el sistema educativo de la provincia de San Luis. Entonces uno puede, la pregunta problema, uno podría hacer la pregunta problema, ¿cuáles han sido los obstáculos en el proceso de implementación de la política? Esa puede ser la pregunta problema general. Pero después a lo que nosotros tenemos que pasar es a las preguntas, a las subpreguntas, o lo que serían los objetivos específicos. Que los objetivos específicos cargados de un verbo pasan a ser, las subpreguntas cargadas de un verbo pasan a ser los objetivos específicos. Eso es en lo formal. Ahora, en lo de contenido, que es lo que más me interesa, el objetivo específico tiene que decirme qué aspectos de ese problema teórico yo quiero mirar. Eso es, diríamos, lo que es un objetivo específico. El objetivo específico es qué de esa pregunta teórica a mí me interesaría estudiar. Por ejemplo, acá estoy bajando para verlos por las dudas. Voy a... si querés pasar a la diapo que habla de los objetivos, Belu, después voy a volver a esa que tenés ahí. Por ejemplo, en el caso del trabajo de Ariel, que le dije que iba a comentar él dice, en su objetivo general, plantea describir y analizar los obstáculos presentes en los procesos de implementación de la resolución 270 como política de inclusión educativa del sistema educativo de la provincia de San Luis. Una de las cosas que nosotros vemos, que se puede advertir en el planteo, es que ese podría ser un hermoso objetivo general. Ahora, para pasar a ser un objetivo específico, ¿cómo podría ser un objetivo específico? Primero que, a lo mejor el primero sería, a modo de propuesta lo estoy planteando, nada más, porque estarían faltando los específicos. Si alguien quiere ver la implementación de la política, ahí hay un tema que hay que descifrar con Miguel y es por qué habla de analizar los obstáculos. Porque si él va a ver los obstáculos de la implementación, hay que ver muy bien dónde va a ir a haber obstáculos. Primero que está planteando desde la premisa que hay obstáculos en la implementación y lo que más se me dificulta es cómo hago para ir a verlos. No es que estoy planteando cómo se implementó la política, que sería distinto el camino, Miguel. Si yo me planteo describir los modos en que se han implementado la política 270 ME 2023, o sea, qué sistema, de qué manera se ha implementado la política. Y otra cosa es describir y analizar los obstáculos. Eso es lo primero que me parece que tenemos que pensar. Lo segundo, a modo de ejemplo, es cómo sería pensar objetivos específicos. Los objetivos específicos yo te lo fui encontrando propuestas en el propio texto, en el apartado de fundamentación, donde se habla de sistemas de promoción, del sistema de acreditación, de certificación y de titulación que se llevó a cabo para las personas que tienen discapacidad. O sea, vos ahí vas contando en el texto que en la implementación se tuvieron en cuenta estas modalidades para los niños y jóvenes con discapacidad. Entonces, a mí me parecía que un objetivo específico podría llegar a rumbear para ese lugar, pero es solo a modo de propuesta. ¿Se entiende? Porque, diríamos, esa sería una manera de desagregar. Si lo que yo no sé es cómo se implementó la política, una manera de desagregar sería mirando estos aspectos que vos planteas en fundamentación. No sé si Miguel querés agregar algo porque es tu trabajo o sigo con el ejemplo. Claro, lo que pasa es que la unidad de análisis de ahí es la cantidad de proyectos pedagógicos individuales. Y en esos proyectos pedagógicos individuales es donde están contenidas justamente todo esto que has marcado vos como una posibilidad de desagregar.
la acreditación, la evaluación y todo lo que tiene que ver con la trayectoria de los chicos con discapacidades. Bien, entonces está bien, va por ahí, va por ahí. Bien. No, Va no por es ahí. que me. No, yo es como que hago el ejercicio. A partir de lo que ustedes dicen, nosotras hacemos el ejercicio de. Yo digo, bueno, falta de. Nos dicen el general que quiere mirar la implementación. Bueno, primero que ahí hay que revisar un cachitito lo de obstáculos, pero no me Bien. quiero detener en eso. Porque ahí hay un problema de decir, si vos decís, es como si vos decís que los jóvenes pobres roban. Bueno, entonces yo te pregunto, ¿cómo vas a ir? Primero que vos estás partiendo de un supuesto, que pobre roba, lo mismo que acá. Vos estás partiendo de un supuesto, que la implementación tuvo Implementación, sí. obstáculos. Entonces ya tenés ahí una afirmación previa. El tema es cómo vas a ir a corroborar tu afirmación. La otra posibilidad es esta, es decir, bueno, ¿qué puedo mirar de los sistemas de implementación? Por eso de tu lectura me parecía que ahí había esto de mirar sistemas, acreditaciones, certificaciones, titulaciones, porque ahí uno puede ver la operatoria, dirían algunos autores, de la implementación de la política. Bien. Perdón, primero decir que Lautaro había levantado la mano. Perdón. Y después para Miguel, cuando Miguel habla de esas unidades pedagógicas, me parece que si son centrales a la hora de luego poder mirar el problema desagregado, tienen que estar contenidas en el objetivo general. Eso me parece que puede ser importante, porque el objetivo general es un gran contenedor. Entonces, si en el objetivo específico empezamos a alumbrar elementos que no los hemos hecho presentes en el objetivo general, podemos estar escribiendo sucesivos objetivos generales. ¿Cómo se traduce eso? Esto que decíamos con Ale la clase pasada. Podemos estar mirando tantos problemas como preguntas de investigación planteamos y la idea es ayudar a que esto tenga como un recorte más ajustado. Entonces, me parece que esa podría ser un punto a considerar. Sí, está bien, está bien. Es más, lo bueno de los talleres es esto, que permite ir construyendo el conocimiento. Y sí, tendría que estar también agregado ahí. Es más, no solo marcarlo como, habría que reformularlo ahí para que quede marcado como que a partir de ahí se va a trabajar, a partir de la implementación. Lo que pasa es que la resolución 270 tiene que ver justamente con esto, pero me parece que tiene que ser más claro al marcar este PPI, cómo se implementa, que es, bueno, a partir de dónde vamos, donde yo pretendo conocer los alcances de la implementación. Y quizás la palabra, no sé si también, yo puse esa palabra porque quise poner los problemas de la implementación, bien, porque también es otra forma de que lo hubiera puesto, analizar los problemas que presenta la implementación. Pero también creo que hubiera estado en el mismo brete que ahora. Ahí, Belú, si querés dejemos de compartir pantallas y nos vemos, porque total yo acá tengo la clase escrita y después para que lo sigan, después ya lo pueden ver en su casa. Dale, digo, para vernos. No, lo que yo diría, Miguel, también con respecto a la palabra problemas o obstáculos, distinto sería si vos venís trabajando en una investigación donde ya pudiste reconocer que en esa política existieron determinados obstáculos. Y desde ahí comenzás a pensar en esa clave, porque si no es un presupuesto que no necesariamente emerge, digamos, de la propuesta inicial. Podría ser más un preconcepto que un presupuesto de investigación. Había alguien que levantó la mano, ¿no? Lautaro, dijiste, Belú. Bien. Sí, hola, buen día, Alejandra. Buen día, No, pero por ahí me parecería mejor seguir y de última
comparto las dudas al final, así no, no no te preocupes, tampoco es que pierdo, porque tenemos siento que así, me estoy perdiendo. no, tampoco es que tenemos un nivel de concentración exacerbado que si nos interrumpes no lo podemos seguir. Quédate tranquilo. Preguntanos y lo vemos, porque yo tampoco quiero, digo, si bien he estado mirando el trabajo por los avances de Miguel, por ahí también nos viene bien cómo están los otros trabajos, como para, bueno, para ir pensando en los trabajos de todos, así que decinos. No, bueno, entonces yo venía siguiendo lo que decías, Alejandra, sobre la modalidad del trabajo final, esto que planteabas de que hay como dos modalidades posibles, dos desafíos, que era ¿qué quiero investigar? Que vendría a ser como la pregunta general, y cómo hacerlo, que vendría a ser, si no entiendo mal, identificado con los objetivos específicos. Y bueno, yo pensaba esto, tengo mi pregunta general, que sería ordenada más o menos así. ¿Qué puede aportar los estudios socioeconómicos latinoamericanos a la enseñanza de la historia argentina en el marco del primer año de la carrera de trabajo social? Es decir, en el marco en el que yo trabajo, doy clases, participo de la cátedra de Historia Argentina en Trabajo Social. Bueno, ¿qué puede aportar esta perspectiva a la enseñanza de la historia? Sería mi objetivo general. Pues plantear los objetivos específicos. Nada, eso, como que Ujú, preguntar si está bien, si va más, encaminado, orientado, eso, ujú. nada más. Bien, bueno, por ahí a lo largo del taller, si querés ir escribiéndolo y lo revisamos un poquito más para ver a ver qué le encontramos a esa pregunta, si te parece. Dale, perfecto. Alejandra, Sí, decime. no, para que sepas, Miriam está, que vos habías consultado. Bueno, perfecto. Miriam, estoy tomando asistencia, ¿eh? Así que bueno, me alegro que hayas entrado. No, Miriam, era para decirte que te habíamos mandado con las chicas la devolución de tu trabajo. Yo le leí y dije después de contexto, yo le respondí y hoy lo volví a mirar. Bueno, y hoy muchas gracias. Sí, de nada, de nada. Algunos cambios bien, tanto el título será después, pero el objetivo general, que como vos decías recién, parecen unidades de análisis que no mencionaste. Ujú, ujú. Ahora no está. Nos- Después hablamos, pero sí más o menos lo que hablamos. Y también después te quiero hacer otro. Bien. Vamos a hablar de este. Bueno, no se escucha muy bien, pero cualquier cosa me decís. Bueno, Una de las cosas que lo acabo de escuchar en Lautaro y lo escucho en los ejemplos de lo que planteaba el trabajo de Miguel. Lo que ¿se acuerdan que uno de los conceptos que vimos fue el de pensamiento epistémico y la diferencia entre el pensamiento teórico y el pensamiento epistémico? Lo que tenemos que tratar de buscar en las categorías que utilicemos y en los adjetivos es que no determinen. Si yo digo que la implementación de la política tuvo obstáculos, tuvo problemas, estoy anticipando lo que tengo que ir a buscar. O sea, si yo digo los problemas de la política, directamente solo voy a iluminar los problemas. Yo digo lo mismo con las dificultades, con los errores, con esos términos que anticipan. A mí me parece que eso puede ser saldado con términos como ver el circuito. Por ejemplo, los sistemas de promoción, los sistemas de acreditación, Miguel, los estilos de certificación, ver el circuito, porque los sucesos que nosotros son sucesos, no son lineales, no son con una sola causa. Entonces hay que ver de qué manera planteamos eso. Ahora voy a dar algún ejemplo, pero me parece que hay que amigarse con esa palabra, con la idea procesos, sistemas, modelos, o sea, términos que nos Proceso de ayuden. implementación está bien. Claro, Ah, entonces son términos que vos podés encontrar problemas, claro, pero lo vas a encontrar en el proceso, porque sabés que vas a ver,
A mí hay un trabajo que me ayudó un montón. No sé si se los conté acá. Javier Aullero, cuando empieza a estudiar el clientelismo político en la Argentina, él dice, no solamente hay que ver lo que hace la política con los sujetos, sino los sujetos con la política. Porque si no, vamos a ver siempre las cosas en términos lineales, los fenómenos en circuitos lineales. Entonces tenemos que verlos como proceso de articulación. Si hay uno, diríamos, entonces por eso cuando él estudia, él no ve el clientelismo político con una relación unilateral, él arma, su teoría social se hace como en su momento muy reconocida, es un trabajo que tiene varios años ya, porque él describe las redes de clientelismo, las redes clientelares. Entonces ahí va dando cuenta cómo se posiciona cada actor, qué fuerza tiene cada actor, qué decisión toma, por qué logra imponerse, qué hace el otro cuando uno se impone. Entonces ahí podemos ver, ¿se acuerdan que yo les decía el texto de Reguillo? Un pensamiento relacional, no un pensamiento unilateral. Pero eso también está muy relacionado al modo de plantear la pregunta problema. La pregunta problema nos puede encasillar en una búsqueda o nos puede abrir el campo. Bien, entonces, me parece que de a poquito hemos ido viendo todas estas particularidades que tienen que ver con el planteo de los objetivos, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que ahí con las chicas estuvimos buscando un listado de objetivos, donde los objetivos nos trazan el camino que vamos a seguir, ¿no? Ahí ustedes tienen un texto de Rup Sautu, donde ella habla de la relación entre la teoría, los objetivos y la metodología. Bien, cuando nosotros, digamos, vamos a plantear los objetivos, ahí podemos ver cómo los objetivos, tenemos objetivos que pueden ser describir, analizar, determinar, tipificar, comparar. Lo importante de esos objetivos, siempre cada uno de esos verbos va solo, yo no puedo analizar y describir, diríamos, cada uno de esos objetivos, en algún punto ahí Belén está proyectando, diríamos, un listado de esos objetivos, entonces, pero cada uno de ellos me lleva a una acción cognoscitiva diferente. Si voy a describir, es un camino. Si voy a analizar, es otro camino. Si voy a determinar, es otro camino. Si voy a tipificar o voy a comparar. Y el armado del objetivo tiene casi siempre una secuencia de componentes donde va un verbo, más la dimensión que voy a estudiar, más los sujetos que están presentes, ¿no? Eso es como los elementos que conforman el objetivo. Ahora, los objetivos están directamente relacionados con y que podrían ser las filminas de más arriba, Belu, porque empecé por objetivos. Los objetivos están directamente vinculados con el marco conceptual. Y acá hay un texto que se los voy a compartir de cómo armar un marco teórico, pero es un texto en la metodología cualitativa, pero yo fui tratando de pensarlo en diferentes tipos de investigaciones. El armado del marco conceptual, ¿cuál es la función del armado del marco conceptual en un trabajo final integrador, ¿no? Creo que si hay algo que hemos hecho con el equipo todo el tiempo es el esfuerzo de decir, bueno, no es el marco teórico, no es el marco de un proyecto de investigación, es el marco conceptual de un proyecto final, integrador de carrera de especialización. Entonces uno lo que tiene que pensar ahí, bueno, ¿qué función va a cumplir el marco conceptual? Lo primero que tenemos que pensar ahí es, habla este texto que ya les voy a compartir, es cuál es el trabajo que queremos hacer con la teoría. Y me parece que esa no es una pregunta que se tienen que hacer ustedes, sino que es una pregunta que ya viene dada por el tipo de posgrado para que ustedes están postulando. Ustedes están postulando para ser especialistas. Y las demandas de la academia son distintas de acuerdo a si uno quiere hacer una especialización, una maestría o un doctorado. Si uno quiere hacer un doctorado, empiezo de abajo, del más alto hacia
el menos bajo en torno a estos estándares que han puesto. El doctorado lo que dice, bueno, tiene que producir una teoría nueva. La maestría tiene que revisar y proponer alguna teoría, pero la especialización tiene que revisar y pensar las teorías existentes en vínculo con problemáticas existentes. Entonces me parece que eso no hay que perderlo de vista, que la especialización, el trabajo que se propone con la teoría, es un trabajo de relación entre una teoría existente y algún fenómeno entre teorías existentes o relación entre una teoría y algún fenómeno. Eso sería el primer punto que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando armemos un marco conceptual. El marco conceptual de nuestro trabajo integrador, entonces se propone una revisión de teorías existentes, una relación entre una teoría y algún elemento que nos interese analizar. Porque esto nos lleva a determinar los estilos de presentación de los marcos conceptuales, porque nosotros no tenemos, diríamos, y acá si querés, Belu, podemos ir un poquito más arriba a las filipinas que hablaban del marco conceptual, que era según la que yo tenía acá. ¿Marco conceptual en un TFI? Sí. Ah, Ay, espera, ahí, acá las estaba. ese es el título. Sí. Entonces, diríamos, nosotros decimos los estilos para poder armar el marco conceptual principalmente están vinculados a el tipo de trabajo que nosotros queremos hacer. Recién estuvimos mirando los objetivos. Los objetivos no son, el verbo de los objetivos no es inocente en términos de si yo quiero hacer un trabajo más de tipo cuantitativo o de cualitativo. Diríamos, las dos opciones son válidas y las dos opciones, diríamos, son permeables en el trabajo de la especialización. Entonces, el estilo de presentación del marco conceptual para el trabajo final integrador va a estar vinculado, me encanta la idea de estilo, va a estar vinculado al tipo de trabajo que yo quiero hacer. Si yo voy a estar preocupado por rescatar la cantidad o voy a estar preocupado por describir cualidades. ¿Qué características tienen los estilos de marco conceptual en los estudios cualitativos y en los cuantitativos? En los estudios cuantitativos, lo que hay es un modelo teórico, un modelo con un modelo de cómo funciona la teoría. Y entonces lo que hago yo es ver en la práctica qué pasa con ese modelo teórico. Yo digo, bueno, en algún momento cuando estudié movimientos sociales con una universidad de España, lo que hicimos fue, bueno, ver un modelo de participación de los movimientos sociales. Entonces lo que hicimos fue estudiar qué pasaba con ese modelo en comunidades. Eso hace lo cuantitativo. Y la metodología cuantitativa lo que tiene muy claro es separado el modelo teórico del modelo analítico, en el sentido de decir, bueno, si yo quiero ver la variable participación, poder y dependencia, establezco en qué situaciones se da eso y determino en el marco analítico cuándo va a haber una distribución desigual del poder, cuándo va a haber participación y cuándo no, y cuáles son los elementos que interfieren. Entonces, defino ese modelo teórico donde lo voy a ver en un modelo analítico. En cambio, el estilo de marco conceptual, diríamos, el marco teórico armado para esto es un marco teórico con formato de marco teórico, ¿no? Estructurado. En cambio, el estilo de marco conceptual para una metodología cualitativa, ahí la autora da como 4 posibilidades, ¿no? Que puede ser más epistemológico, donde el investigador deje esclarecido no qué es el tema, sino cuáles los supuestos epistémicos que hay en juego. Puede ser un marco conceptual más vinculado a un estado de la situación, o un marco conceptual más de tipo clásico, que les llaman ellos, donde no hay ningún concepto, sino que lo que hay es posibilidades de emergencia de los conceptos,
O un tercer modelo que hablan de un modelo más completo, donde en realidad hay unos conceptos centrales que forman parte de la estructura, pero se plantea de manera flexible ese modelo para seguir enriqueciéndolo de acuerdo a lo que pasa en el campo. Y lo que acá viene como más importante, y me parece que es importante que lo tengamos en cuenta, es que si nosotros, ahí la autora Ruth Sautu dice que en esta relación entre la teoría, los objetivos y la metodología, hay una relación directa entre la teoría general y la teoría sustantiva. La teoría general, y si querés, Belu, podemos poner el dibujito, no es el esquema que hay. Y ahí te doy la palabra para que vos... El esquema, el cuadro 1 de la teoría, ese. Gracias, Belu. Ahí Ruth Sautu propone un esquema de cómo se da esta teoría general con la teoría sustantiva. Entonces, retomo. Nosotros armamos el marco conceptual para el trabajo. El marco conceptual va a estar muy vinculado al tipo de modalidad. Si yo voy a seguir una modalidad más cuanti o una modalidad más quali. Si yo quiero cuantificarme fenómenos o quiero caracterizar fenómenos. Y en relación a eso se va a presentar una estructura de teoría, que es lo que llama Ruth Sautu la teoría general y la teoría sustantiva. La teoría general tiene que ver en general, repito la palabra, con los tipos de paradigma. Si estoy parado más en un paradigma positivista, estructuralista, funcionalista, si estoy parada en un paradigma más cualitativo, que tiene que ver con la etnometodología, con los estudios culturales, con el interaccionismo simbólico, con la orientación dramatúrgica, o si estoy parada en la teoría, en una teoría sociocrítica, como sería la teoría de la especialización. Cada una de esas teorías generales me va a llevar a un tipo de armado de marco conceptual. Y yo ahí, en esa estructura, es donde voy a definir cuál es la relación existente entre esa teoría general y la teoría sustantiva, que la teoría sustantiva está más vinculada al fenómeno que me interesa estudiar. Ahora, Belén, creo que vas a trabajar algún ejemplo, ¿no, Belu? Por ejemplo, digo, en el caso de Miguel, Miguel está muy parado en su marco conceptual en lo que tiene que ver una mirada sociocrítica del fenómeno, pero esa mirada sociocrítica la ve en una teoría sustantiva que tiene que ver con una implementación de una ley vinculada a la educación. Pero quiere ver eso en el marco de una teoría general. Yo no sé si esto, diríamos, y el gráfico que nosotros podemos ver ahí en los niveles de abstracción de la teoría, ustedes pueden ver como la teoría general dice, están los supuestos del paradigma, en cuáles de estos tres paradigmas estoy parado, los presupuestos paradigmáticos, para después bajar al fenómeno. Y esa frasecita que ustedes tanto escuchan de decir, este trabajo es incoherente, este trabajo es inconsistente, es que muchas veces, por ejemplo, yo estoy en un paradigma sociocrítico, pero estoy solamente parado en una mirada desde el sujeto o en una mirada sobre la estructura y no puedo lograr esa criticidad que me propone el paradigma. Entonces hay una inconsistencia porque digo, estoy en tal paradigma, pero después cuando lo bajo a la teoría sustantiva, no hay una relación entre el fenómeno y el supuesto paradigmático. La dejo a Belén. Perdón. Sí. Sí, yo voy a intervenir como estudiante. Y es como para pensar cómo, y es una pregunta, Ale, cómo opera esto en el tema, en el tipo monografía, porque mi sensación es que este esquema, cuando lo leía, es mucho más pertinente para pensar procesos de indagación vinculados al estudio de caso. Entonces, pensando en los y las compañeras que están analizando más en sintonía de monografía sus trabajos, cómo podríamos dar cuenta
de estos elementos que entiendo que no necesariamente se van a expresar del mismo modo. Bien, no es como alumna, sino que es cierto, me parece que cuando a lo mejor la bibliografía, cuando nosotros la compartimos, diríamos, la bibliografía que fuimos buscando a veces está más vinculada a lo mejor a los estudios de caso, y cuando los textos que brinda, diríamos, Rupsautu para analizar este punto, que en realidad los tomo porque no hay autores que lo trabajen con el nivel, diríamos, con un nivel tan bueno como el grado para el posgrado, me parece. Pero en esto que plantea Belén, diríamos, ¿hay alguien en la sala que esté por hacer monografía, que esté escuchando esto y que dice, bueno, a ver cómo lo haría yo? ¿Hay alguien? O si hay alguien que esté pensando en hacer monografía y escuchó todo esto, ¿qué le pasó? ¿Se fue de la sala? ¿A qué decisión llegó? Yo estoy pensando en hacer investigación. Bien, Miriam. Y cuando pensabas en este modelo, ¿cómo te lo imaginabas? A ver, ¿para qué voy a abrir tu trabajo? Así no me pierdo. Eh, yo, a nivel de lectura y de estudio, puedo ver con facilidad, lo puedo más o menos captar con facilidad desde el paradigma sociológico, encuentro la relación del fenómeno que yo planteo, la encuentro, la veo, la puedo ver fácilmente, la veo, estudio. Ahora, plantearlo porque me doy cuenta de la existencia que tiene. Justamente estaba prestando atención a veces se plantea inconsistente porque estamos parándonos en un solo lugar. Vos hablas de que tiene una ida y una vuelta. Antes, eran los sujetos, bueno, sujeto de estudio, como el estudio. Eso está diciendo. Estoy entendiendo. Ejemplo, en relación a un sujeto y el sistema. El caso del mío que es la desigualdad del es una monografía. Me está costando un montón poder verla, pensé que no. Y estoy escuchando y pienso de armado conceptual de ese lugar. Tiene que haber una relación entre el fenómeno que yo planteo y el paradigma y el separado. Sería el sociotípico. Entonces comienzo a buscar entre, por ejemplo, lo de Saussure, empiezo a buscar lo de Semona, empiezo a buscar entre mi mente, entre eso y la teoría que está en ese. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, lo que tengo, no sé si les pasa al resto, como que se escucha, no se escucha muy bien, pero no sé si es porque acá. Tal vez saca la cámara, Miriam, en una de esas puede mejorar. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, Sí, se escucha, sí. Te lo vuelvo a decir todo o en alguna parte, no sé. No, Sí. yo lo que es como que vos le fuiste encontrando relación. Sí. Entonces, digo, me parece que hay como cuestiones que van, diríamos, vinculándose entre este planteo para un estudio más de tipo de caso o una monografía. Me parece que esta mirada, acá está Lautaro también dice, yo pienso hacer monografía y, a ver, decilo si querés, a ver, Lautaro, así te escuchamos. Bueno, nada, pienso que mi trabajo se podría basar, o lo que yo me imagino cómo estaría trabajando, sería releer la bibliografía que se trabajó en los distintos módulos de la especialización, rescatando conceptos, algunos de los conceptos que me parecen más importantes, como el de crisis, el de desarrollo, el de innovación, cómo se abordan en la bibliografía, y rescatar esos conceptos para orientar o la práctica de la enseñanza o para
aportar a la construcción del programa de la asignatura, un diálogo, bueno, obviamente con mis compañeros de la cátedra, digamos. Eso me imagino que podría ser yo. No sé si es viable, si es un aporte válido en el marco de la especialización, pero eso me imaginaba yo que podría tratarse mi trabajo final. Y eso sería una monografía, buscaría hacerlo yo. También no sé si se adecúa eso con lo que se busca de una monografía. No, perdón, Ale, no sé. A mí me que... Sí, a mí también me parece que está más planteado en términos, así, digamos, como lo estás contando, está planteado como un estudio de caso, porque digo, es en el marco de una asignatura específica, de un programa específico, y tu pregunta es, ¿qué puede aportar eh, el pensamiento crítico latinoamericano, el estudio de la historia? Y ahí me parece que lo que hay que revisar en ese qué puede aportar, bueno, qué puede aportar en qué términos. O sea, falta como recortar un poco más, porque vos tenés conceptos clave, el concepto de desarrollo, de crisis, de innovación. Habría que buscar esos conceptos, en qué sentido, en qué unidad de sentido los podemos pensar para que ese sea una pregunta posible de desarrollar, pero así planteada es más parecido a un estudio de caso que a un análisis monográfico, porque el análisis monográfico implica una recopilación bibliográfica, pero no necesariamente en el sentido que lo estás planteando. Para vos la bibliografía estaría operando en el marco de un caso concreto que es la asignatura en la que te desempeñas. Esa es mi percepción. Sí, a mí yo tengo la misma percepción que Belén, Lautaro, y me parece que a nivel general, y nos saltamos un poquito lo que teníamos para ver en un ratito, analizar documentos o analizar, por ejemplo, que vos analices programas, que vos analices contenidos, Lautaro, no quiere decir que tu trabajo es una monografía, porque tu elemento empírico, que es una de las características de los estudios de caso, pasan a ser los programas de asignatura, la bibliografía, esos documentos pasan a ser tus elementos empíricos. Me parece que ahí se presenta como una... O sea, lo que ustedes, me parece que lo que hay que tener en claro que lo que hace la monografía es son estudios de tipo teóricos, que lo que ponen en conversación son algunas... Si yo dijera, bueno, lo hago como muy simple, lo podemos ir complejizando. Quiero estudiar el recorrido que ha hecho la categoría de poder desde Foucault hasta nuestros días, pensando en el pensamiento de Chung Hans, que revisa la categoría de poder. Entonces uno dice, bueno, voy a mirar cómo esa categoría ha recorrido diferentes momentos históricos y a diferentes autores. Entonces lo que hago es la revisión teórica de presupuestos teóricos. Son investigaciones que son de tipo, diríamos, son trabajos de tipo puros, que trabajan en el marco de teorías, más que en el marco de elementos teóricos. Ahora, si yo quiero estudiar, por ejemplo, un documento, una ley, cartas, videos que se han producido sobre algo, un podcast para ser más moderna, todos esos elementos audiovisuales los quiero estudiar, eso pasan a ser mis elementos empíricos en la investigación, son mis documentos. A eso se le llama estudios de documentos, de materiales producidos por otros, pero sigue siendo un estudio de caso, ¿eh? Creo que Marita también había escrito algo. Ali, ¿me escuchás? Me cuesta mucho hablar, por eso lo escribí. Perdón, Te lo ¿querés que lo leo, lea? te lo leo. Dale. Pensaba en monografía, mucho no me había convencido cuando Belén me lo sugirió en correcciones. Luego de revisar entiendo que sería más razonable y menos forzado inclinarme en un estudio de caso. Tengo mucha tos y me cuesta mantener la conversación. Muy bien.
Quería hacer, aprovechando, ahí había levantado la manito. Bien, profe. No, Lo no. dejamos hablar. No, es a raíz de lo que dijo Lautaro, más allá de si es monografía o estudio de caso. Me pareció interesante lo que él plantea, pero también sería bueno si uno bueno, aboca a ese tema. También es revisar los programas, no digo todos, pero de algunas materias de trabajo social. Porque digo, me parece interesante confrontar lo que pasa en la carrera y lo que uno quiere aportar, se me ocurre. Digo, a partir de la experiencia que yo he tenido de dar clase en trabajo social también durante, bueno, varios años. Nada más. Claro. Lo único que me parece, Lautaro, que te tenés como está, no es que nosotros te sugerimos una cosa o la otra, pero como está planteado como estudio de caso. Es eso lo que me parece que... Entonces vos tomás... Okay. Entonces vos tomás eso y me parece que sería así. Marita escribe algo más, me parece. No sé si hay alguien, digo, y me queda picando esto que planteó Belu, que es muy interesante, porque estos elementos no están planteados para una monografía. Lo que me parece que para la monografía lo que se traslada es que, por ejemplo, una de las cosas que ustedes van a tener que tener en cuenta es cuál es el posicionamiento epistemológico de los autores que van a poner a conversar. Creo que ahí, si uno va a poner a conversar autores sobre un tema determinado, no porque los autores, diríamos, se pongan el rótulo de que están parados en un mismo paradigma, eso no los vuelve impolutos de críticas. Creo que es importante que ustedes puedan, en ese seguimiento de los autores, decir, bueno, este autor está parado en tal propuesta. Y en una monografía sí, uno va a poner a conversar autores con diferentes posicionamientos epistemológicos, pero lo que tienen que tener ustedes como hacedores de la monografía es evidenciar esos posicionamientos epistemológicos. Ahora, la estructura de la monografía sigue, diríamos, recupera, ahora vamos a ver el formato, pero continúa con estos elementos de cualquier trabajo final. ¿Qué me propongo? ¿Desde qué categorías teóricas lo quiero hacer? Y un desarrollo del trabajo. Esos momentos están presentes en la monografía. Belu, no sé si querés seguir con lo que vos habías armado. Bueno, ahí entonces Dale. avanzo un poquito. Yo no sé si a vos, a partir de tu pregunta, también se te ocurre sugerir algo más sobre esto que estábamos planteando de la monografía. De lo que vinimos diciendo, si a vos te parece que había que, digo, para cerrar este tema y que no quede colgado. Sí, me parece importante, al menos cuando lo veía, entender que quizás no vamos a trabajar, quizás no vamos a trabajar porque no es la naturaleza del tipo de trabajo, con referentes empíricos. Pero sí es importante poder tener en cuenta cuál es la discusión paradigmática de los autores en cuestión, porque pueden ser autores que coincidan epistemológicamente, pueden ser autores que se presenten, como Ale lo expresaba, coincidentes epistemológicamente, y que nuestra tarea sea poder ir demostrando cuáles son esas diferencias en términos de miradas epistémicas. Entonces me parece que la discusión paradigmática, la teoría general, la teoría sustantiva, y también qué queremos, ¿sí?, poner a discutir de esos autores. Porque en general, cuando pensamos autores o cuando pensamos teorías, son grandes corpus de conocimiento. Entonces también es interesante saber qué discusión vamos a plantear sobre qué aspecto de la teoría o sobre qué elementos trabajados por autores de referencia que tomemos para desarrollar determinada temática. Es decir,
el esfuerzo de recorte es un esfuerzo que está vigente en cualquier tipo de trabajo de indagación, ya sea bibliográfico o uno que tenga referentes empíricos situados. Entonces, creo que los primeros elementos se hacen presentes en los dos tipos de modalidades. Y creo que la monografía tiene un gran desafío, que es definir cuál es ese recorte, que muchas veces al estudiar grandes teorías nos perdemos y necesitamos como focalizar la mirada. Ese me parece que también es un esfuerzo analítico que nos proporciona la monografía. Y me parece, Belén, agrego una cosita y después ya te dejo también esta idea que vos de ser el hacedor. Digo, me parece que la gran riqueza de la monografía es que lleven ustedes la reflexión de lo que quieren mostrar. No sé, me parece que eso es decir, bueno, desde principio, ¿qué quiero mostrar yo con esta monografía? Y no que termine siendo un trabajo que recupera un autor y al otro, sino que tiene que recuperar una idea. Me parece que ese es el gran desafío de la monografía, ¿no? ¿Qué idea van a sostener a lo largo de ese trabajo? Y en el sentido de lo plantea Ale, habíamos hablado en el primer taller de la voz autoral, ¿no? De que aparezca esa voz autoral, que no es otra que la nuestra. Y que sabemos que es toda una tarea. Bueno, esto que yo les voy a presentar rápidamente es como un proceso de continuidad en relación a un trabajo que habíamos visto en el primer taller. Yo les recuerdo cómo estaba planteado y ustedes me dicen si están ubicados en cuanto al material. El taller pasado con Flor trabajamos justamente las diferencias y las características de la monografía y el estudio de caso. Y para eso fuimos mostrando las características de un argumento construido desde una y otro tipo de trabajo, donde para la monografía habíamos tomado el caso de un autor que problematizaba la teoría marxista de la dependencia, y en el caso del estudio, de caso, valga la redundancia, planteábamos este trabajo, ¿no? Que es un trabajo donde se analiza desde una perspectiva socioespacial una serie de políticas públicas, básicamente de desarrollo, que se dan en la zona de la Amazonía, con una especificidad muy propia, que es ser una zona de frontera. Entonces, nosotros les habíamos planteado este mismo trabajo pensando en las características de un estudio de caso y de sus componentes específicos. Ahora lo que mostramos con este análisis es cómo opera la teoría general y el paradigma de conocimiento y cómo se reconstruyen las teorías sustantivas según el posicionamiento que asumamos. Si asumimos un estudio más de tipo microsocial o macrosocial. Fíjense que ahí hay una serie de puntos que el trabajo desarrolla. Habla de la trascendencia teórica y política. Yo tengo la pantalla acá y no puedo mirar, perdón. Estoy tratando de quitar el modo de la pantalla, pero no estoy pudiendo. ¿Alguien podría leer los títulos que están en la primera parte, en color naranja, resaltado? Vale. Perspectiva epistemológica y No, teoría. no sé, dice la trascendencia teórica y política, puede ser que digas en uno de los puntos, capitalismo y sistema mundo moderno colonial. Marco teórico y metodológico. 1.1, colonialidad, Estado y nación y desarrollo, la trascendencia teórica y política de la perspectiva socioespacial. Ese es un título. Bien. Pues el 1.2, capitalismo y sistema mundo moderno / colonial. Y después el otro es 1.3, desarrollo, Estado-nación y políticas públicas.
Bien, gracias, Lautaro. Nosotros con Flor entendíamos que en esas primeras páginas se condensa lo que podríamos describir como teoría general o como discusión paradigmática. Fíjense que se habla del Estado-Nación, del capital, del territorio, de la sociedad, pero se hace desde una perspectiva teórica analítica particular, ¿sí?, que podríamos enmarcar dentro del paradigma sociocrítico. No estamos hablando del Estado a secas, sino hablamos del Estado-nación moderno-colonial. Eso ya nos ubica dentro de una determinada discusión paradigmática, que la hemos revisado a lo largo de los seminarios de la especialización. Que hablar del Estado capitalista como moderno-colonial en América Latina implica un universo de sentido muy diferente si hablamos del Estado en una clave liberal, un Estado ubicuo que pareciese que no es capitalista y que no está localizado en ningún espacio-tiempo. Entonces, hay una mirada que podríamos conectarla con la teoría general, ¿no? Estado-nación, capital, territorio, sociedad, desde este paradigma moderno-colonial, ¿no?, que es un paradigma que está inserto dentro de la perspectiva sociocrítica. Y luego se habla de las políticas públicas de desarrollo y tensiones territoriales en la Amazonía andina, los casos que se van a tratar, políticas públicas de desarrollo y tensiones territoriales en AMEM, políticas públicas de desarrollo y tensiones territoriales en el TIPNIS, hablan del caso de Colombia y de Bolivia, políticas públicas de desarrollo extractivístico, raro, y tensiones territoriales en la Amazonía, políticas públicas de desarrollo para integración de la región al proyecto nacional y la exclusión de los grupos subalternos. Entonces nosotros creemos que en esos subtítulos ya vamos a ir abordando elementos que van a necesitar para su desarrollo de una teoría sustantiva. Entonces, un poco lo que pusimos es, la perspectiva socioespacial es una apuesta teórica y política que permite analizar críticamente la construcción de los Estados-nación en América Latina y quizás otras regiones del mundo. Entonces decimos, se inscriben los presupuestos éticos políticos de la teoría crítica, se reconoce la perspectiva socioespacial en la configuración de los procesos sociales, se cuestiona la temporalidad moderno-colonial eurocéntrica, y permite visibilizar sujetos, epistemes, espacialidades, temporalidades y territorialidades otras. Todas esas nociones son muy propias de la perspectiva decolonial. Y habla de comprender la multiplicidad espacio-temporal presente en cada espacio, la simultaneidad de lo no coetáneo, ¿sí? Y en este sentido, pensar la temporalidad en esa clave rompe con la mirada historiográfica, no me quiero meter en el campo disciplinar de Lautaro ayúdame, ¿no? Pero rompe, ¿no?, con una secuencia lógica, acumulativa, evolutiva, y nos permite pensar que hay sucesos que están aconteciendo de manera coetánea, aunque dentro de esa línea del tiempo, del orden cronológico moderno, no podría suceder de ese modo, ¿no? Por ejemplo, digo, la idea de esclavitud en América Latina. La esclavitud parece que es una relación social pretérita, pero sucedió en función y a favor de la acumulación capitalista. Entonces, estas son todas nociones que hablan de los supuestos teóricos que están enmarcados dentro de una teoría sustantiva. Y ahí nosotros también trabajamos con Flor, cualquier cosa que necesitemos como retomar mi avisa. También desde qué enfoque trabajamos lo que estamos abordando. Puede ser desde una perspectiva macrosocial o desde una perspectiva microsocial. Por ejemplo, se pueden analizar los ingresos estudiando la distribución del ingreso nacional o regional, o se puede analizar la generación y utilización de ingresos de los hogares y las personas, ¿no? Y entonces ahí el foco está puesto
elementos más macroestructurales o elementos que están más vinculados con poblaciones y sujetos, y eso también va a teñir nuestro proceso de conocimiento de una perspectiva particular. ¿Qué propusimos con Flor? Tratar de pensar cómo sería estudiar este fenómeno que se plantea en el trabajo en cuestión, ¿no? Este trabajo que analiza las tensiones territoriales, las políticas de desarrollo en dos territorios de frontera. ¿Cómo podríamos analizarlo desde una perspectiva micro y desde una perspectiva macro, teniendo en cuenta las teorías generales y las teorías sustantivas consideradas? Si pensamos en las políticas públicas, desarrollo y tensiones territoriales desde una perspectiva macro, podemos pensar en un estudio comparado de las tensiones territoriales y políticas públicas de desarrollo en la Amazonía. En el caso que pensemos en clave micro, va a ser un estudio comparado de las concepciones sobre el territorio, las intervenciones del Estado y las nociones de desarrollo de los sujetos participantes en movimientos socioterritoriales de la Amazonía. Entonces vamos a ver que en el caso del estudio macro, los ejes de análisis son las políticas públicas de desarrollo y la conflictividad territorial protagonizada por movimientos sociales. En cambio, en una mirada micro es la perspectiva de los sujetos, los sentidos y las significaciones en torno a la actuación del Estado en lo que respecta al territorio, al desarrollo, etc. De nuevo, es un ejercicio, podría ser este, podría ser otro, pero era... ¿Puedo preguntar? Sí. En el caso del análisis de política que yo estoy proponiendo, ¿Sí? en la perspectiva macrosocial sería analizarlo desde las instituciones, y en la perspectiva microsocial sería desde los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, o sea, desde los sujetos. De eso estamos hablando. Exactamente. Bien. Lo que yo también diría es que en el pensamiento crítico, esta división entre estructura y sujeto suele ponerse en tensión, porque son estudios de tipo relacional y son estudios que tienden a lo que se llama una analítica relacional, o lo que los feminismos hablan de un método de conexión. Entonces, puede que miremos el fenómeno desde ambas aristas. Lo que no tenemos que perder el foco es cuando pensamos en la teoría general y en la teoría sustantiva para que sea un diálogo coherente. ¿Qué quiero decir? No puedo pensar desde una mirada constructivista sobre el sujeto si estoy dentro de un paradigma sociocrítico, ¿sí? Paradigma sociocrítico pensamos desde una perspectiva que, bueno, podemos pues abordarlo, que es el realismo crítico, ¿no? Que es distinto a la mirada del construccionismo y diferente a la mirada del positivismo, ¿sí? Entonces, no es que si miro lo macro, ¿sí? No hay sujetos, y si miro lo micro no hay estructura, sino poner a dialogar, aunque puede que el acento, ¿sí?, en el análisis esté en un lugar o en el otro, pero no de manera excluyente, exclusiva, o suponiendo que lo micro son los sujetos y lo macro son las estructuras, ¿sí? Porque depende cómo leamos los sujetos, ¿sí? Porque si yo digo, no hay sujetos individuales, hay sujetos sociales, ¿no? Marx hablaba, no existe el individuo, porque es un entelequia, el hombre que vive aislado en la selva, cazando y no sé qué, sino que somos sujetos sociales, sujetos impactados por las estructuras, ¿no? Que eso no quiere decir que esas estructuras nos impongan condiciones inhabilitantes, ¿sí? Porque si hay algo que Marx pensaba es que el sujeto era capaz de transformarlo todo, ¿no? Pero digo, porque si no hay como una tendencia a esquematizar la mirada. No sé si me explico, Miguel. Profe. Sí, y pensaba yo que acostumbrado en la práctica a trabajar con enfoque de derechos,
por ahí hay una tensión ahí entre la perspectiva crítica y el enfoque de derecho. Creo que ahí te interpreté bien. Sí, porque uno un Perdón. poco podríamos pensar en un enfoque de derecho crítico, ¿no? Porque el enfoque de derecho es una declaración de principios que tenemos que pensar cómo opera en la realidad objetiva, lo cual no implica que eso no haga que los derechos humanos son fundamentales, sino de pensar cómo la materialidad a veces no logra imponerse sobre esa declaración que queda siendo solo una declaración de principios, si, por ejemplo, los estados no avanzan en no sé, la soberanía alimentaria. Yo quiero decir algo sobre esta conversación que están teniendo Belén con Miguel, pero primero me parece que le damos la palabra, ¿te parece, Belén Ailín, que estaba levantando la mano? Ah, sí. Bueno, profe, es que quería preguntar, porque ahí lo que venía explicando Belén, y yo había notado de Ruth Sautu, esto que decía que también se podía, o sea, podía ser micro, macro o ambos. Y a mí no me había quedado muy claro, y bueno, ahora tampoco, de cómo sería, por ejemplo, ambos. ¿Cómo sería un ejemplo de mezcla? O sea, entiendo cómo sería micro, entiendo cómo sería macro, cómo sería, porque esto determina los objetivos. Entiendo yo que es importante saber cómo lo estamos formulando porque después impactan los objetivos. ¿Cómo sería un ejemplo de ambos, micro y macro juntos? Eh, a mí me parece que es interesante, gracias Aileen por la pregunta porque nos ayuda. Digo, lo que ha sido súper interesante de la exposición de Belén también es cómo ella deja claramente establecido cuál es la mirada, desde dónde se pueden mirar los fenómenos. Porque lo que nos sucede con esto de la teoría es no trabajar con teorías autoevidentes. Diríamos, cuando nosotros vimos al principio de los seminarios la diferencia entre pensamiento teórico y pensamiento epistémico, el ejercicio que tenemos que hacer todo el tiempo en el trabajo es ver de qué manera, diríamos, revisamos esas categorías teóricas, revisamos esas estructuras teóricas. Y me parece, con lo que está preguntando vos, Aileen, con respecto a cómo hacemos dialogar lo macro con lo micro, se me ocurría en el trabajo de Miguel Ángel, por ejemplo, Miguel Ángel lo que hace es preguntarse desde la política, ¿qué hace cómo se implementa la política? Él se está preguntando desde un solo lado, desde la implementación de la política, pero no se está preguntando qué piensan los sujetos de esa implementación. Diríamos, por ejemplo, si alguien de los estudios más desde las infancias o las juventudes leyera el trabajo, puede llegar a decir que es una mirada adultocéntrica la que se está teniendo. ¿Por qué? Porque las voces de los niños y los jóvenes no tienen lugar en la investigación. Diríamos, una manera en la que uno puede hacer dialogar los fenómenos sería preguntándose por la implementación de la política y por la perspectiva de los sujetos en relación a la implementación de la política. Y ahí es cierto lo que dice Belén. Es cierto que preguntaríamos por la percepción de los sujetos en torno a cómo el sujeto ha vivido los procesos de titulación, certificación, acreditación, sistema de promoción, pero no como sujeto individual, que eso lo haría la psicología, sino como sujetos sociales. Cómo los sujetos sociales construyen valoraciones sobre los sistemas de acreditación de los sistemas educativos. ¿Me explico? Pero la perspectiva sería desde una perspectiva de la política, de la implementación de la política y de la vivencia del sujeto en torno a la implementación de la política. No como sujetos individuales, sino como sujeto colectivo, que es destinatario de la política, ¿no? No, te veo la cara, Aileen, y me parece que no cierra, ¿no? No, sí, sí, entiendo ahí. Digo, no, capaz Sí, que sí, sí. lo mezclé Lo mucho, que, pero a ver, sí, dale. no, que entiendo que, por ejemplo, no sé, me parece que por lo que estás diciendo, como que hacer dialogar las dos cosas es como un trabajo mucho más complejo,
capaz cuando uno se enfoca más desde una perspectiva más macro, nos permite analizar de una manera y una perspectiva más micro te permite, cuando ya pones a jugar las dos cosas, dialogar, porque me parece, ¿no? Porque entiendo por lo que es como un trabajo más denso, lo estoy notando, o sea que capaz es más rico, pero es más denso para analizarlo. No sé, pienso, porque son dos cosas que tienen que poner a jugar juntas. Y bueno, Sí, salvo que seas, digo, que esta idea de que puedas hacer muy claramente qué vas a mirar de lo macro y qué vas a mirar de lo micro. Porque lo macro y lo micro, diríamos, yo puedo pensar que el estudio que va a hacer Miguel de la implementación de una política es un estudio macro. Ahora, si lo estoy pensando, la implementación de las políticas en Argentina, eso se transforma en una cosa macro, mucho más macro que la implementación de una sola política. El nivel de lo macro y lo micro también uno lo va determinando en torno a su trabajo. Ajá, ajá. Claro. Pero me Sí, parece sí, que sí. Perdón. sí. Y No, lo pensaba en torno a las tareas de cuidado también, Ailín, tu trabajo, que digo que tu tema inicial que a vos te preocupaba eran las tareas de cuidado. El Sí. ese podría llegar a ser un estudio, lo estoy pensando, podría llegar a ser una monografía y podría llegar a ser un estudio también del recorrido de la concepción de las tareas de cuidado que ha habido Estaba en la pensando Argentina. eso recién. Sí. Sí, yo el otro Mientras día ustedes explican, yo voy pensando y pensaba en eso, que tal vez podría ser también eso, debatir capaz dos autoras que en sus concepciones sobre qué entienden por tareas de cuidado, porque yo ahí he hecho bastante estudio porque me posiciono, pero bueno, para posicionarse también hay que tener fundamento de por qué te estás posicionando en un determinado lugar, que es hasta dónde se entienden los cuidados, pero bueno, eh, podía pero llegar a ir también por ese lado. Sí. bien, nos salimos de tema, digo, pero volviendo a, ya que vos preguntaste, porque vamos teniendo los trabajos en la cabeza, a lo mejor podría ser un buen tema para vos también esto de cuáles han sido las concepciones, cómo ha estado la concepción de las tareas de cuidado a lo largo de la historia, a lo mejor en las normativas. Ujú, ujú. Me quedé pensando en eso. Belén, perdón. No, y pensaba también, Aileen, bueno, primero cómo te cambió la cara cuando, cuando algo, cuando algo encaja es como que decimos eureka. Así que, bueno, eso de que nos frustra, nos frustra, nos frustra, pero en un momento vamos a salir adelante. O sea, que la Sí. cara de Aileen sea como espejo de todos y todas. Y después, que nosotros habíamos visto que vos habías hablado del sistema de protección social de los cuidados, que según pudimos así como googlear básicamente, en Argentina todavía no es una ley, no es un proyecto de ley. Tengo entendido que Uruguay es como la ley modelo, digamos, para América Latina. Nosotras pensábamos que vos podrías hacer, pero bueno, no te queríamos como decir qué hacer, pero que podrías pensar en clave de monográfica, concepciones sobre el cuidado, y después ver en ese proyecto de ley qué concepciones sobre el cuidado, ¿sí?, están dialogando, oponiéndose, estableciendo relaciones de disputa. Entonces, bueno, esa sería como una manera. Y decir que cuando nosotros hablamos de lo micro, lo macro, la teoría sustantiva, la teoría general, obviamente que es muy importante, pero es a los fines analíticos. O sea, nadie va a venir y le va a preguntar a Aileen el día que esté, no sé, analizando su trabajo, pero vos tenés una mirada micro, vos tenés una mirada macro, vos como... o sea, digo, en términos de, para no volvernos como locos y locas con las categorías. Mi mirada es que lo micro y lo macro tienen mucho que ver con el enfoque epistemológico, con la posición paradigmática, como cómo concebimos la realidad social. Y ahí me parece que lo micro y lo macro, en una mirada relacional, como la que considero
propia de la teoría crítica, todo el tiempo van a estar tensionándose, todo el tiempo van a estar presentes. Obviamente, la mirada que pongamos será más sobre un modo u otro, pero me parece que es muy propio del pensamiento crítico pensar al sujeto, pero a un sujeto situado, a un sujeto necesitado, a un sujeto sintiente, viviente, sufriente, no al sujeto solamente en el sentido de al que le voy a hacer la pregunta, o sea, al que le voy a hacer la entrevista, ¿no? Hay como una concepción más filosófica, ¿no? Para que no nos agobiemos buscando como puntillosamente cada diferenciación analítica. Puedo confundir más. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto, porque creo que esto da cuenta de, diríamos, todas estas conversaciones que hemos puesto sobre la mesa es como los elementos que sirven para el marco conceptual. Si hay algo que me parece que hemos intentado traer, poner, es eso. O sea, ¿qué se juega en el armado del marco conceptual? Y me parece que hemos hablado de un estilo para armar un marco conceptual. El estilo va a depender del tipo de trabajo que quiero hacer, una manera de posicionar la teoría, eso va a tener que ver cómo trabajo la teoría general y la teoría sustantiva, un estilo, diríamos también, de plantear esa teoría general y esa teoría sustantiva de acuerdo a la posición paradigmática en la que estoy, en qué paradigma estoy parado, y como me parece que se ha intentado decir, no es que uno tiene posiciones, que las posiciones paradigmáticas no comparten cosas. Diríamos, hay muchos posicionamientos, digo que hay cuestiones que se parecen, que se asemejan, que se acercan. No es que las posiciones paradigmáticas son tipos puros. Diríamos, no, en realidad comparten la discusión por el sujeto, no es una discusión de un paradigma, es una discusión histórica, que diríamos, los autores la van tomando de distinta manera. Ahora, lo que es importante es que yo sepa medianamente, tampoco es que me voy a hacer un examen de conciencia con esto, pero bueno, más o menos cómo entiendo ese vínculo del sujeto con lo social. Si entiendo un vínculo más estructurante, si entiendo un vínculo más dialogado, si entiendo la realidad como una fotografía, si entiendo la realidad como un proceso, si soy capaz de describir cómo se dan esos procesos, digo, esos son todos los elementos que se ponen en juego en un marco conceptual. Por eso me parece que cuando ustedes leen el texto que lo citaba Aileen de Ruth Sautu, ella logra un gran avance cuando dice, bueno, la relación entre la teoría, la metodología y la epistemología, porque lo que ella, en el libro, por algo el libro se llama Todo es teoría, que fue muy discutido, porque lo que ella dice, bueno, de acuerdo a la posición frente a la teoría que se tenga, va a ser las características que van a tener los trabajos. Así sea un trabajo de investigación, así sea un trabajo final de especialización, así sea un texto, digo, la posición que uno tenga frente a la teoría. No sé si hay alguna pregunta con esto, algún comentario. Belu, no sé si querés agregar algo más. Cerramos acá con esto y seguimos. Lo último que diría a partir del comentario que hiciste al final, Ale, que en esto de, bueno, que obviamente fue muy polémico el título, ¿no? Todo es teoría. También, digo, pensar que la teoría no solo es la que produce la academia, la que producen los autores, la que producen las perspectivas, todo con mayúsculas y con... sino que hay una teoría situada, hay una teoría que producen los sujetos en territorio, que son generadores de categorías, de eso se trata cuando hablamos de un diálogo de saberes. O sea, no queremos con esto que piensen que estamos haciendo academicismo, ni muchísimo menos. Hay ciertos recorridos en esta carta de navegación que nos propusimos, que hay que desandar, pero lo cierto es que cuando hablamos de teoría no estamos hablando de una teoría jerarquizada, academicista, de la casa de altos estudios, etcétera, sino una teoría que también se produce desde las bases, que también le pone nombre a las cosas. No sé, yo últimamente trabajo en las economías populares, y no vino la academia a decir que eso era economía popular, porque la academia estaba hablando de economías sociales, solidarias.
y un grupo de sectores que se inventaron su propio trabajo y dijeron, nosotros somos trabajadores de la economía popular. Digamos, y allí hubo todo un desarrollo de teórico, dialógico, entre intelectuales súper comprometidos en territorio y esos colectivos organizados. Entonces, también estamos pensando en sentido amplio, ¿sí? Y no restringiéndonos a un cuerpo de conocimientos que la academia ha validado y que es una verdad revelada, ¿sí? De hecho, no es el posicionamiento epistemológico que presentamos. Sí, me parece que en función a eso, digo, un poco los textos que por ahí hemos elegido son textos como que nos puedan orientar hasta en lo técnico, pero que después me parece, por eso siempre ha sido un gran ejercicio de Belén y de Florencia estar todo el tiempo mostrando cómo eso funcionaría en determinado paradigma. Me parece que el ejercicio también ha sido para eso, para mostrar, no es que diríamos la propuesta por eso la propuesta de Rup Sautu la hemos ido cruzando con las posiciones que tenemos nosotros frente a este tema, ¿no? Bien, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, seguimos, no nos queda mucho. En tiempo, no en tema, ¿no? Me quedé con la duda porque no quiero que te sientas mal, y si quedó alguna duda, Miguel, cuando usé la palabra adultocéntrico. No, La no, usé. me pareció bien, porque claro, justamente yo lo que analizo es la política y no tenía pensado más que en los sujetos, así como lo planteaba Belén, al momento de entrevistar a algunos informantes clave. Y también entiendo de que es una crítica que seguramente me van a hacer aquellos compañeros y compañeras que están investigando sobre niñez. Así que es claro, no, no, sí, sí, me quedó claro. Sí, justamente yo lo estaba trabajando así y es buena la crítica para poder plantear en este proceso justamente estos destinatarios, cuál es su posicionamiento frente a la política. Bien. Sí, no, para que no lo malentienda, yo también vengo de los estudios de juventud, digo, yo mi tema de investigación durante muchos años, ahora estoy migrando a otra cosa, ahora estoy trabajando condiciones de vida en la ruralidad, imagínense, he migrado, pero mi gran amor lo tengo en los estudios sobre juventud e infancia, o sea, en realidad he trabajado la construcción social de las edades desde la perspectiva antropológica. Y eso siempre, nosotros por ejemplo íbamos a congresos sobre infancia, donde todos hablaban sobre los niños, pero los niños nunca tenían un lugar para hablar sobre sí. Cuando se arman los consejos de juventud, pasó lo mismo. Dijimos, bueno, que por ejemplo yo he trabajado en el consejo de acá de la municipalidad y nunca logramos que el consejo estuviera formado por jóvenes. Diríamos, un consejo de juventud, éramos todos viejos, no podían estar los jóvenes, pero no por edad, no era el problema de la edad lo que se estaba discutiendo, sino las posiciones, quienes ocupaban los lugares. Seguíamos siendo los adultos hablando sobre ellos. Parecería ser, diríamos que la antropología social de las edades habla de esta idea que no importa la edad, sino lo que importa es la experiencia como sujeto histórico. Entonces, diríamos, hablábamos muy bien de este discurso, pero en el momento de dejarlos que se posicionen, hablábamos nosotros. Por eso, digo, te planteaba esto, que inclusive no es que tenés que ir sí o sí a buscar la voz de los jóvenes, pero podría ser un elemento donde vos lo aclares. ¿Por qué trabajás de esa manera y no de otra? ¿Por qué en este momento de este trabajo? Y creo que eso también va salvando y va mostrando la posición del que hace el trabajo, ¿no? Bien, no sé si queda alguna Sí, claro. duda, alguna otra duda, comentario. Seguimos con un cachito de lo que nos queda, que un montón. Y la otra partecita, Belén, no sé si quieres decir algo más, si quedó ahí, sigo. No, que a mí se me trabó el PPT, así que hago la cuestión Bien. técnica y luego vuelvo al lugar donde vos me digas. Bien, no, pero lo de las, diríamos, el punto que nos queda ahora es lo que tiene que ver con la estrategia metodológica. Diríamos, entonces nosotros hemos planteado el planteo del problema, hemos planteado el tema, hemos planteado el problema, hemos planteado los objetivos,
y hemos empezado la construcción del marco conceptual con todos los condimentos que hemos conversado hasta acá, que son muchos. Una vez que tengo esa parte del trabajo, la otra parte que ustedes deberían plantear en la presentación que hagan es la estrategia metodológica. La estrategia metodológica, diríamos, es el cómo. ¿Cómo yo voy a dar respuesta a esa pregunta? ¿De qué elementos me voy a valer para dar respuesta a esa pregunta inicial? Y ahí, diríamos, se juegan como varias cuestiones que tengo que tener en cuenta. ¿Qué técnica de recolección de datos? A mí la idea de técnica no me gusta mucho, sino que me sigue gustando la idea de estrategia metodológica, porque la estrategia metodológica implica un todo. Diríamos, no implica la entrevista, la observación, el cuestionario. Esos son instrumentos. La estrategia es el todo, y en ese todo entra la posición epistemológica del investigador, porque diríamos, los datos, partimos de una idea de que los datos no son, los datos que yo levante van a estar muy vinculados a la posición epistemológica con la que los fui a buscar. Entonces, esta idea de que los datos hablan por sí mismos, en realidad no existe, porque los datos no hablan por sí mismos, es el investigador el que hace hablar los datos, porque de acuerdo a lo que fui a buscar al campo, cómo pregunté, es el dato que voy a obtener. Entonces nunca hablan por sí mismos, hablan a partir de cómo le pregunto. Entonces, por eso es importante hablar de estrategia metodológica y no de técnicas de recolección de datos. Entonces, en el momento de definir la estrategia, lo que se pone en juego es cómo voy a dar respuesta a la pregunta problema. Si a esa pregunta problema voy a dar respuesta, ¿qué autores voy a necesitar para dar respuesta en el caso de la monografía? Y en el caso del estudio en un estudio de caso, ¿qué tipo de estrategia metodológica voy a utilizar? Si voy a trabajar con qué tipo de estrategia metodológica voy a usar, cómo la voy a planificar, cómo voy a seleccionar la muestra, cómo voy a recolectar la información y cómo voy a hacer el análisis. Todo eso son como elementos que debería pensar dentro de la estrategia metodológica. Sabemos que en 15 minutos no los podemos liquidar a esto, porque también sería mentiroso de nuestra parte, y que tampoco podemos abrir el panorama de lo que dejamos, es como que lo vamos a dejar planteado con una presentación de un PPT y lo vamos a dejar presentado con algunos textos. Pero también suponemos que ustedes con sus tutores van a poder, diríamos, y con sus directores, van a poder enfocar esto de la estrategia metodológica, ¿no? Ale, Sí. yo lo que diría, también retomando algo que había dicho el profe Elorza la clase pasada, en esto que Ale plantea del diseño metodológico, las estrategias, planificación, no quiere decir que sí o sí, si van a plantear un estudio de caso que, por ejemplo, necesita de referentes empíricos, van a tener que hacer sí o sí las entrevistas, puede plantearse el diseño. Muchos y muchas de ustedes, esta es una instancia de posgrado y habrá otras. Entonces pueden plantearse diseños metodológicos, justificarse, problematizar sobre eso, pero no necesariamente hacer todos los pasos. Pueden hacerlo, obviamente, y no hay como ninguna limitación en ese sentido, pero para no abrumarles, que en esta instancia, y corrígeme si estoy errada, de especialización, podrían hacer un diseño metodológico sustancioso y con eso darle cierre a una línea de investigación o de producción de conocimiento que continuará. Bien, yo creo que sí, lo que dice Belén, y me parece que acá lo que uno tiene que definir es cómo. Que, por ejemplo, si yo voy a hacer un análisis de un documento, diríamos, Aileen va a analizar una ley y vas a hacer, por ejemplo, Aileen, vas a hacer un estudio de caso donde vas a rastrear cuál es la idea sobre tareas de cuidado que ha existido en los últimos 10 años en políticas destinadas a las mujeres. Estoy inventando, Aileen. Entonces, ¿cuál ha sido la idea de cuidados? ¿Cuáles han sido, qué mirada se ha tenido sobre las tareas de cuidado? Entonces vos lo vas a mirar en determinadas normativas. Ahora,
implicaría la estrategia metodológica? Definir qué vas a mirar en la normativa. Que vos podrías decir, bueno, yo voy a tomar tales normativas, debería saber cuáles, así como hace un ratito Belén te dijo no existe una ley, bueno, ¿qué normativas hay? Y deberías en la estrategia metodológica decir, bueno, yo voy a mirar cuántas veces se nombra a la mujer. Yo voy a mirar qué idea hay sobre mujer. O sea, como 3 elementos que vas a rastrear en esa política. Esa es la estrategia metodológica, porque me estás diciendo qué normativa vas a analizar y qué vas a mirar. Entonces, en tu trabajo, tu estrategia metodológica va a ser analizar esa, y en tu cierre del trabajo vas a decir qué idea de mujer se presentan en esas normativas. No que dice toda la normativa, sino qué idea hay sobre ese foquito. Y ese foquito debería estar planteado en tu objetivo específico, porque una cosa que no estoy diciendo porque me la salteé, es que la planificación de la estrategia metodológica está directamente vinculada a los objetivos específicos. Y déjenme decir algo más. Por ejemplo, en el caso de Miguel, que por ejemplo, que haga lo que le habíamos propuesto, que va a mirar implementación y va a mirar los sistemas de promoción, acreditación, certificación y titulación. Y entonces Miguel lo rastrea en la normativa. Entonces dice, yo voy a mirar en la normativa qué se dice sobre estos 5 elementos. Entonces dice, va a analizar un documento y dice qué va a mirar en el documento. Y eso qué va a mirar tiene una relación directa con los objetivos específicos. Eso, diríamos, lo estamos pensando más en estudios de análisis de documento, pero también en el caso que alguien, digo, a lo mejor Marcelo, que vos te llevas muy bien con los datos, te llevas muy bien con la información cuantitativa. Entonces vos decís, yo quiero analizar cómo se construyen los índices de pobreza en Argentina en los últimos 10 años, que ha sido tan criticado el INDEC por la manera de construir los indicadores. Y vos decís, bueno, yo quiero mirar desde esta perspectiva epistemológica que tiene la especialización, ¿qué supuestos hay en los indicadores con los que mide el INDEC? Entonces vos ahí te vas a mirar eso, los indicadores para medir pobreza, pero los vas a mirar desde el pensamiento crítico. O alguien que quiere analizar, diríamos, alguien que acá en la sala que no he escuchado, si hay gente que le interese las cuestiones estadísticas y dice, bueno, yo voy a cotejar datos de tal periodo histórico con tal periodo histórico sobre tal tema. En la estrategia metodológica, entonces, dando cuenta de esto que dice Belén, es muy importante que digan, bueno, ¿qué van a analizar y cómo lo van a analizar? ¿Sí? Digo, el qué lo tienen en los objetivos específicos. Después, ¿de qué manera? Es decir, si van a usar un análisis de documento, si van a hacer, por ejemplo, la observación es sobre el documento, si van a hacer un análisis de documento. Entonces van a decir qué van a observar en el documento. Y otra cosa que ustedes pueden, nosotros les dejamos una bibliografía también muy clásica de un autor que se llama Sampieri, una bibliografía muy corta. Sobre él habla, a mí me gusta mucho como lo plantea, él habla de las unidades de análisis, que eso le sirve para el análisis del discurso. Y él dice, las unidades de análisis, ¿cuáles pueden ser? Los significados, las acciones, los episodios, encuentros, papeles, roles, relaciones interpersonales, organización. Después ustedes van a ver ahí la definición. Pero ¿qué hace Sampieri que me gustó? Claramente, decir, bueno, ¿cuáles son concretamente las unidades de análisis que ustedes van a mirar en ese documento? O en esa entrevista. O en eso, digo, estoy pensando Marita, si Marita vas a mirar la normativa de la universidad, bueno, ¿qué vas a mirar en esa normativa? ¿Qué aspecto vas a mirar? Entonces eso constituiría el qué de la estrategia metodológica, vinculado con el objetivo específico, ¿no? Pregunto, sin que esto sea un diálogo, pero pregunto, al momento en el cómo, ¿podemos triangular también usando construcciones metodológicas quanti quali para tener mayor amplitud de datos?
Sí, lo que tenemos que tener mucho cuidado, diríamos que ahí se juega, a mí hay una autora que me gusta mucho que se llama María Antonia Gallar, que ella, era muy chica, yo era hace un montón de años que la leí, pero ella dice, la triangulación tiene una particularidad, y es que vos en los objetivos tenés que dejar claro qué vas a abordar cuantitativamente y qué vas a abordar de manera cualitativa, porque si no caes en una inconsistencia paradigmática. Si vos tenés un estudio con una mirada sociocrítica, no podés quedarte, diríamos, solamente con una mirada cuantitativa. Digo, tenés que ver la coherencia y consistencia paradigmática en esa triangulación. Y lo que hay siempre en las triangulaciones es la preponderancia de una mirada. El paradigma del que vos trabajás siempre suele ser uno, pero lo que suele haber es triangulación de datos, no de paradigmas. Bien, gracias. De nada. No sé si hay alguna pregunta, la verdad que fui como lechón para el pueblo, diríamos rapidísimo. Habría un montón de cosas para trabajar con esto, pero bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Me parece que... Yeah. Lautaro que se retira. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, no sé si agrandar o si con lo que... si queda alguna duda, alguna pregunta, si queda alguna pregunta sobre lo que tiene que ver con lo que tienen que presentar para el trabajo final, para el taller, para el trabajo final de este módulo, que va a consistir en un ejercicio de lo que podría llegar a ser, diríamos, hacer un trabajo final, que puede después ser el tema del trabajo final de la especialización o no. No sé si alguien cuando miraron la secuencia de los anexos tiene alguna duda. Chao, Miguel. Si quedó alguna duda al respecto. Mira, Alejandra, a mí me parece que, bueno, me parece que, no, que justo estaba, digamos, está ahí la instrucción, yo diría, en el mail que se envió. Tal vez, bueno, yo ahora cuando envíe el video, digamos, el enlace, bueno, hacerles como un recordatorio que aprovechen y que hagan las consultas directamente y que entreguen el trabajo. Me parece que en lo que enviaron ustedes en su momento estaba bastante, no bastante, estaba precisado lo que había que hacer. Digo, para que tampoco, salvo que alguien en particular, pero ya van quedando 1, 2, 3, 4, 5 son los especializando que están, si no he contado mal. No sé, como ustedes digan. Sí, Bueno. Ale, no sé si te parece que dejamos como el espacio abierto para las consultas y vamos a hacer las correcciones que vayan sucediéndose y que habíamos puesto una fecha para quienes no presentaron, bueno, el trabajo del taller 1, pero no sé si es el caso de las personas que están acá reunidas. ¿Por qué no recordás, Belén, por favor, si tenés la fecha del taller 1 y del taller 2? Así yo los pongo. Del taller 2 creo que lo teníamos que convenir. Y del Perfecto. taller 1, Ale, en la consigna que enviamos creo que era 2 de diciembre, no sé si me sigue. Estaba buscando porque no me... Bueno. 2 de diciembre. Pusieron 1 o 2 de diciembre. Primero de diciembre. Decimos. Gracias. No, y del taller 2 todavía no hemos puesto la fecha, ¿no es cierto? Todavía no tenemos fecha. Todavía no hemos puesto una fecha. Queríamos convenirlo con ustedes, profe, para no hacer como un lío con el cronograma de trabajo de la especialización.
No, no hay problema. Eso pongan ustedes la fecha a que crean más pertinente y listo. Y bueno, y ya estamos al final, ¿no? Bueno, muchas gracias. La verdad que fue un desafío nosotras como equipo, que la verdad que ha sido una re linda experiencia de mi parte. Bueno, y muchas gracias. La verdad que el profesor Elorza siempre muy dispuesto y acompañando el proceso y eso ayuda mucho porque uno también va sintiendo que hay un eco en lo que hace, uno no se siente que viene del curso y se va, sino que uno siente que hay un proceso por detrás y eso es interesante. Así que por mi parte, muchas gracias. Ahora esto recién empieza porque ahora viene como otra etapa, ¿no? Bueno, muy bien, Y yo lo que Alejandro. quisiera decir, aunque somos poquitos, pero porque necesito y quiero decirlo y también lo hago en nombre de Flor, es agradecerle a Alejandra el espacio, porque nuestro rol es de colaboradoras y realmente Alejandra fue muy generosa y todo fue muy en sintonía y pensándonos juntas y acompañándonos en el proceso, porque todos creo que de una u otra forma aquí somos docentes. Hay momentos donde uno tiene más fuerza para seguir, hay momentos donde uno dice que tenemos que hacer, por dónde ir, y bueno, nos fuimos dando la mano. Entonces me parece también es interesante ver que el trabajo colectivo trasciende lo que sucede a nivel centro y también quienes vamos trabajando en grupos más reducidos, tratamos de tener el mismo espíritu. Así que, y bueno, y a la Bambina, al profe y a los compañeros, agradecerles la confianza que Flor y yo podíamos ser también parte de este taller. Alejandro venía con mucha experiencia sobre el tema. Bueno, muy bien. Bueno, la verdad que, por supuesto, desde la carrera nosotros agradecerle porque, bueno, los talleres 1 y 2 ha sido una reconstrucción de lo que hicimos en su momento y ha tenido sus ajustes y tiene, digamos, yo diría, toda una metodología donde, bueno, se han ido planteando los temas y entiendo que todo esto nos tiene que ayudar a contribuir al momento de armar el trabajo de especialización. Estuvo, no recuerdo bien, creo que fue Belén, de precisar, ¿no? Vamos a hacer un trabajo de especialización, no una maestría, no un doctorado. Y también es muy importante tener en cuenta los recortes. Yo había mencionado en no sé en qué momento que cada uno de los que están acá, algunos pueden haber iniciado un tema, otros lo vienen trabajando, pero las cosas hay que mirarla como un proceso en el tiempo y decidir qué toma uno. Y de lo que toma uno, ponerlo en juego en términos metodológicos y en términos de contenido y trabajar eso, ¿no? Así que, bueno, creo que por ahí vamos. Más que agradecido, volvemos a decir, Alejandra, por supuesto a Belén y a Flor, pero en el caso de Alejandra, ella tiene toda una actividad en paralelo y se ha puesto a disposición con nosotros, aceptando, llamémosle las reglas de juego. Cuando digo regla de juego, es las modalidades, con tiempos reducidos, porque, bueno, el criterio que hemos tenido para poder lograr que el 22 de diciembre concluya el cursado, ha tenido que ver con una decisión en la virtualidad o presencialidad, porque ha sido como una presencialidad virtual, obviamente, está acotado el tiempo, pero también en la creencia y en la confianza de la lectura y el seguimiento por parte de cada uno. Pero bueno, creo que vamos finalizando muy bien. Pensemos que hace un año recién estábamos arrancando. O sea, el 1 de noviembre del 2022 tuvimos el taller inicial para arrancar con la especialización. Y hoy, con un número importante y seguimientos y demás, estamos concluyendo. Así que
También yo creo que esto habla del compromiso de cada uno. Algunos han podido participar más, otros menos. Igual para los docentes. Cada uno tiene sus actividades en paralelo y han apostado voluntariamente ad honorem en esto. Así que de mi parte, sumamente agradecido. Julio no ha podido participar en todo este tiempo porque anda por otros lados, pero por supuesto también muy al tanto y presente en todo esto. Así que bueno, yo mando el mail, también voy a mandar un mail que les pido que lo revisen, que tiene que ver con el próximo curso que empezamos el 24. Y agradecer siempre a las profes y también a los participantes. Así que nada más, nos despedimos y nos estaremos viendo el 24 y también a ustedes decirle que aprovechen, hagan consulta, tienen el mail de Alejandra, de Belén, de Flor y de aquí en más allá de cómo terminen el trabajo y demás, no en carácter que van a ser guía del trabajo final integrador, pero perfectamente pueden ir haciendo consultas de orientación que seguramente que van a tener muy buenas respuestas. Así que bueno, dejamos aquí, buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Gracias, Alejandra, Belén. Hasta luego, buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Gracias.